Dice la palabra del Señor, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre, venimos delante de ti en esta noche para seguir estudiando tu palabra, para seguir conociéndote, Señor, para seguir disfrutando de ti, Señor, de tu grandeza, de lo insondable, inescrutable que tú eres en ese inmenso océano, Señor, que es tu persona, y podamos deleitarnos y podamos tener una fe viva, Señor, una fe que entiende, que conoce y que sabe en quién ha creído. Nos cuidaremos de darte toda la gloria, la honra y la alabanza porque es tuya, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados. La semana pasada comenzamos los atributos comunicables. Y dentro de los atributos comunicables dijimos que íbamos a ver una serie de atributos que estaban agrupados en 5 categorías. En esas 5 categorías que vimos, ¿verdad? El atributo que describe a Dios, el ser de Dios, principalmente encontrábamos 2 características en los atributos que describen el ser de Dios. Y dijimos que eran espiritualidad y invisibilidad. Yo pensaba acabar con los 2 puntos la semana pasada, pero igual que hoy, el tiempo y las necesidades de oración, que cada vez son más, nos ganaron. Así que ahora vamos a hablar sobre la invisibilidad de Dios. Si Dios es espíritu, ¿verdad? No sabemos, no hay ninguna materia, no hay nada que lo pueda contener, ya lo analizamos, no hay cosa creada a la cual nosotros la podamos hacer semejante. Y hay una gran verdad que aprendimos la semana pasada, que Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Amén. Entonces luego vamos a ver los atributos mentales y dentro de los atributos mentales vamos a ver conocimiento, sabiduría, veracidad. Luego vamos a ver los atributos morales, que son los que más abundan y los que esperamos que Dios comience a mostrarnos, que son bondad, amor, misericordia, santidad, justicia y, ¿qué más? Paz, ¿qué más? Celo, ira. Esos atributos no le gustan mucho, pero también Dios es celoso. ¿Qué decía el Señor? Yo no voy a dar mi gloria a nadie. Usted tiene que entender que Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Hay otros atributos que son de propósito. Seguro que ya me ha traicionado mi amiga Tracy, les está poniendo en la pantalla ahí. Pero está bien para los que traen su cuaderno, porque así pueden hacer más puntos. En esta noche una persona se me ha acercado a decirme que puede dar, a ver, ¿qué pasajes tienen que aprenderse de memoria? Muy bien, Salmo 102, del 25 al 27, solo una persona. Lo va a tener que dar a otra clase porque no me han dado tiempo, ya son las 8:30 y me queda poco tiempo, pero la otra semana la voy a llamar, así que tiene una semana más para reafirmar su aprendizaje. Y luego tenemos los atributos de propósito que son voluntad, libertad, omnipotencia, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que es poder y soberanía, ¿no? Que Dios da autoridad también. Tenemos los atributos sumarios. ¿Cuáles son los atributos sumarios? Perfección, bienaventuranza, belleza y gloria, aleluya. Y esa es la que tendremos arriba cuando estemos con el Padre. Muy bien, ya se lo están aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ahora yo tengo una pregunta para hacerles en esta noche, y no quiero que lo proyecte todavía nuestra hermana Tracy. Cuando le diga que lo proyecte, que lo va a proyectar. ¿Por qué es importante que estudiemos los atributos de Dios? ¿Por qué es importante que estudiemos los atributos de Dios? Muy bien, porque lo podemos conocer. ¿Y qué pasa cuando conocemos a Dios? Nos acercamos más, pero al mismo tiempo podemos comprender, ¿no es cierto? Podemos entender por qué Él demanda algunas cosas de nosotros. Y al comprender y al conocer la naturaleza, el ser de Dios, va a producirse eso que Jesús dijo que el Padre estaba buscando algo. ¿Qué cosa estaba buscando el Padre? Estaba buscando verdaderos adoradores. Entonces,
Un principio para que seas un verdadero adorador es que no puedes ser en ignorancia que seas un verdadero adorador. Tú no puedes ser un verdadero... ¿Qué le dijo? Cuando la mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿dónde es? ¿En este monte o en el otro? Y él le dijo, tú hablas lo que no sabes. ¿Así le dijo o no? Ah, nosotros sabemos, pero aun cuando sabemos, por no valorar eso que sabemos, entonces no es ni en este monte ni en Jerusalén. Ahora mi Padre está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la adoración verdadera, este es el primer principio que deben aprender en esta noche, es producto de conocer y de comprender a Dios. ¿Qué dice? Si te vas a orgullecer en algo, si te vas a jactar de algo, es en entenderme y en conocerme. ¿Así nos dice la Escritura? Entonces, amados hermanos, alentémonos, que esto nos anime, que esto nos llene de regocijo, ¿verdad? De que si estamos estudiando con tanto esfuerzo, si estamos superando el frío de quedarnos en la casa con un matecito caliente, bien arropaditos, y estamos aquí, es porque le amamos y cada vez queremos comprenderle, cada vez queremos conocerle más, porque no puede haber una verdadera adoración en nuestra vida a alguien que no conocemos, de alguien que no sabemos, amén. Entonces, el conocer el ser de Dios, el comprender a Dios por medio del conocimiento, de aplicar nuestra vida, la búsqueda sincera de entender todas aquellas cosas que Dios tiene para enseñarnos, va a producir en nosotros una adoración y esa adoración va a producir una exaltación, ¿ya? Entonces, recuerden esto, ahora sí puede proyectar por qué estudiamos los atributos de Dios. Y ahí tienen una escalerita de cómo vamos a ir llegando a la meta. ¿Amén? Bueno, ya lo proyectará la hermana si desea. Entonces, como cristianos, ¿qué pasa? Ah, está muy bien. Como cristianos estamos llamados ¿a qué cosa? A cada día, no los martes, media horita, porque yo los martes, media horita le doy la clase. Cada día a conocer más y más y más de Cristo. La hermana, que no quiero decir su nombre, porque el otro martes la voy a llamar, yo estoy segura que mientras estudiaba el Salmo 102 y trataba de aprendérselo, entendía y comprendía cada vez más del Señor. No es en vano, hermanos, la memorización de la palabra del Señor. Es para tu vida, ¿no? Entonces, cada día al conocer más y más, vamos a buscar más entender, vamos a buscar más aplicar sus mandamientos a nuestra vida, vamos a tener más bases sólidas, más fundamento en qué pararnos, para tener una adoración verdadera a Dios, una verdadera adoración a Dios. Amén. Entonces, se quedaron ahí felices con su cuadrito. Muy bien. Vamos a alabar y a glorificar al Señor entonces con entendimiento, con el corazón. ¿Qué significa que Dios sea invisible? ¿Qué quiere decir que Dios sea invisible? Es natural, por eso es que el ser de Dios, al ser un ser espiritual, no es algo tangible, ya hemos dicho, no es algo que lo podemos comparar a alguna imagen, es invisible. Pero, ¿qué hemos estado estudiando en las clases anteriores? ¿Cómo se hizo visible Dios en el Antiguo Testamento, siendo un Dios invisible, siendo un Dios espiritual? A través de una palabrita que les enseñé, ¿se acuerdan? ¡Ay, qué rápido lo olvidaron! Bueno, pues. ¿Qué son las epifanías? Perdón, esa palabrita. ¿Qué son? Las teofanías. Teofanía. Son, ¿qué? Apariciones de Dios. De día la nube, de noche el fuego, de día y de noche Jehová está. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel? ¿No es cierto? ¿Cómo identificaban? ¿Lo veían a Dios? No, pero el Espíritu daba testimonio a los corazones de los que estaban ahí, que en esa nube que los protegía del pueblo de los egipcios que los iba persiguiendo estaba el Señor. Y en la noche que tenían que avanzar en medio de esa densa oscuridad que tiene el desierto, porque ahí no hay ni un poste que alumbre. Si acá no tendríamos poste que alumbre, sería bien oscuro. Por eso dicen que de día era la nube que los cubría en ese sol radiante, que no se zancocharan y siguieran avanzando y que no los vieran los egipcios. Pero de noche en esa oscuridad, como no tenían cómo avanzar, Él les producía, ¿qué cosa? El fuego. Y el fuego era una llama que les alumbraba el camino, una luz potente que les alumbraba el camino.
Y ahí estaba Dios en medio de ellos. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba por ahí con sus ovejitas de su suegro y que estaba pasteando y de pronto otra teofonía? Ya lo dije bien. ¿Qué pasó? Vio la zarza ardiendo, ¿no? Y que no tocaba el suelo. ¿Qué pasaba con esa zarza ardiendo? Que el Señor le dijo, quítate los zapatos, porque estás en lugar santo. Entonces, aunque Dios no es un ser visible, hizo cosas ¿para qué? Para acercarse, para tener un encuentro con el ser humano donde Él pudiera manifestarse. Por eso, cuando hablamos de espiritualidad, déjenme ver mis notas, de invisibilidad, sabiendo que Él es espíritu, Él, la única forma en que se hizo visible y se hizo comprensible a los hombres fue por medio de las cosas creadas. ¿Dónde encontramos eso? Yo dije, eso yo lo recuerdo. ¿En qué pasaje encontramos eso? Es un libro que estamos estudiando. Hebreos, muy bien. ¿Qué más? En otro libro también. A ver, busquemos Romanos, si no me equivoco, 1:20. ¿Qué dice? Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles, estoy leyendo en la versión de Jerusalén moderna, ¿ya? Porque me encontré la palabra precisa. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, lo que estamos estudiando, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. En el Antiguo Testamento, a través de estas teofonías, muy bien, gracias, hijo, de estas teofonías, ¿verdad? Dios se mostraba de alguna forma también a través de los salmos cuando hablaba del antropomorfismo que Dios vio, que Dios los cubrió, ¿no? Que el Señor se regocijaba, actitudes que son aparentemente de un ser humano, pero eran para que el pueblo entendiera, no que Dios era eso. O cuando decía que, no sé cómo es cuando usan las formas de los animales, algunas analogías como el águila, como león, ¿no? No es que fuera así, realmente, sino lo que querían era mostrar que esa fortaleza, esa fuerza, cuando decía el salmista, Dios es mi castillo, mi refugio, estaban tratando de entender de alguna manera cómo era Dios. Se hacía visible por medio, ¿verdad?, de las cosas visibles creadas por Él. Pero en la segunda etapa, ya no en el Antiguo Testamento, que hemos leído en Juan 1:18, por favor, ahora leámoslo con más atención. ¿Qué dice en Juan 1:18? Contrasta, ¿no es cierto? Juan contrasta el hecho de que nadie había visto a Dios. No se puede, nadie ha visto a Dios, nadie. No, hermana, pero Moisés, no. Moisés vio la espalda, no vio el rostro. Lo metió en la hendidura de la peña, pasó el bien. No, ese fue. Está bien, sí. Porque él le dijo, nadie puede ver a Dios y vivir. Nadie. Pero sin embargo, Juan nos dice que nosotros sí hemos podido ver mucho mejor de lo que vieron en todas esas demostraciones en el Antiguo Testamento, en todos esos momentos en que Dios se revelara, ¿no? Porque ahora, ¿qué dice? A Dios nadie lo vio jamás, ¿verdad? Pero que el unigénito Hijo de Dios, ¿qué cosa ha hecho? Nos ha hecho conocer, nos ha revelado. Ahora entendemos por qué es importante estudiar la vida de Cristo, sus hechos, sus actitudes, sus gestos, su amor, su misericordia, su compasión, cómo Él sufrió, cómo Él padeció, cada palabra. Yo decía, hermanos, qué importante, ¿no? Qué importante, Padre, que sepamos con detalle, ¿no? Que sepamos con detalle las palabras de Cristo, porque dice que Él nos ha dado a conocer. Miren más. Busquemos, por favor, Juan, ahí mismo en Juan, 6:40, ¿no?
Muy bien, y acá. Ujú, 6:46, muy bien. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Recuerdan el atributo que vimos de la unicidad de Dios? Que Dios no era una parte hijo, una parte espíritu. Así es que si Él, por ese misterio de Dios, cosas que no entiende nuestra mente finita, el Hijo se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros. Por eso dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque ella y el Padre eran uno. Hermanos, ¿cuánto conoces a Jesús? Por eso dice Jesús también, ¿no? Separado de mí es imposible que le agrades a mi Padre. Porque yo soy el único que les... Por eso dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No hay vuelta que darle. Tenemos que vivir bajo esa verdad. No que haya alguno que haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Quién vino de Dios? Cristo. Cristo vino de Dios. Por eso él decía, ¿no? Si ustedes verdaderamente entenderían las cosas de Dios, le decía a los fariseos, a los saduceos, sabrían que yo vengo de Él. Y no dudarían de mi testimonio. Porque yo y el Padre somos uno. Y hablaba de la unidad que hay en ellos. Todo lo que el Padre quiere, yo hago. Por eso, ¿se acuerdan? En el huerto de Getsemaní, ahora podemos entender mejor que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Por qué? Porque Dios había dado una promesa en el Edén, que el justo pagaría por los injustos. El justo. Que la paga del pecado era muerte y que el justo juicio de Dios tenía que cumplirse. Pero al mismo tiempo el amor de Dios, y no es que uno sea más grande. Recuerdan que hemos hablado que no hay poquito de amor, un poquito de eso y que Dios no es... No. Dios es en sí mismo, en una unidad es todo junto. Y todos esos elementos en Él están equilibrados perfectamente. Por esa razón, hermanos, amén, es importantísimo que nosotros comprendamos y entendamos que es la única manera que nosotros podemos, ¿verdad?, conocer a Dios, comprender a Dios es a través del Hijo. Si tú no tienes la vida del Hijo, si tú no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y Él no está morando en tu vida, es imposible que tú puedas entender o comprender las cosas de Dios. El Señor lo dijo desde el Antiguo Testamento. Nadie puede verme y seguir con vida, nadie. Por eso dijo, los verdaderos adoradores, los que entran a mi presencia, los que están en mi presencia, no están en carne y sangre, sino están en el Espíritu. Están en ese nuevo nacimiento, en ese nuevo hombre, en esa nueva mujer que conoce a Dios y que por la fe ha sido perdonado y limpiado de sus pecados. La sangre de Jesucristo lo ha cubierto de todo pecado y puede tener acceso a venir y adorar a Dios. Nadie puede verme y seguir con vida. Si no creen, lean Éxodo 33, los versos 11 y los versos 20. Dice eso, hermanos. Y lo que les decía, ¿no? Cuando le dijo, no veréis mi rostro. Pero y ahora Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya. Oh, qué maravilloso, hermanos. Yo no sé si eso a ustedes no les llena de júbilo, de regocijo, ¿no? Que Dios ahora puede mostrarse a nosotros por medio del Hijo. Que por medio del Hijo nosotros podemos verlo. Dice Colosenses 1:15, miren lo que dice. Él es la imagen de Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen del Dios invisible. Así es que Él es, hermanos. ¿Se dan cuenta? Separado de mí, nada pueden hacer. Nada. Porque Él es. Él es el que representa al Padre. Hebreos 1:3, como decían antes nuestro hermano Carlos, dice, Él es el resplandor de su gloria. Aleluya. Y la expresión exacta de su naturaleza.
sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Él es el resplandor de su gloria. Así que si Cristo está morando en nosotros, nosotros tenemos esa esperanza y esa novedad de vida. ¿Tú te imaginas? Yo en estos días fui a ver a mi padrastro y ya él tiene 87 años, casi 88, y está bastante deteriorado. Ya los riñones comienzan a colapsar, se comienza a hinchar más seguido, está trabajando un 33%, se agita más, el pulmón tiene que trabajar mucho más, él tiene un marcapaso, ¿no? Entonces, hacemos lo que podemos por él, pero sabemos que el fin se acerca, ¿no? Pero, ¿saben? Te da tristeza de todas maneras. Es una persona que tú conoces porque tú tienes un afecto, ¿no? Pero al mismo tiempo yo le decía al Señor, Señor, qué bueno es venir a tus pies y descansar en ti y decir, Señor, hágase tu voluntad. Entender que somos transitorios, pero que tú, Señor, tienes control de todas las cosas y que los que somos tus hijos podemos cerrar nuestros ojos y saber que los abriremos delante de tu presencia. No hay nada que pueda producir mayor tranquilidad al creyente, hermanos. Y eso era lo que me afligía, ¿no? Y decía, ¿por qué me da esta sensación, esta tristeza por mi padrastro, ¿no? Porque él es una larga vida, 87 años, ¿no? Pero sé que su final, si no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, es el infierno. Es el infierno, ¿no? ¿Cuántas veces se le ha predicado? ¿Cuántas veces se le ha dicho? ¿No? Y su palabra de él es, bueno, cuando te toca, ¿no? Y yo lo veo y lo miro y digo, Señor, tú eres nuestra esperanza. Amén. Tú eres nuestra esperanza. Tú, Señor, eres el que nos sustenta, verdaderamente el que nos sustenta. Dice el Salmo 145:3, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Su grandeza es inescrutable. Su grandeza es inescrutable. No podremos, hermanos. Estamos arañando, ni la superficie siquiera de los bordes del conocimiento de Dios. Pero cuánta libertad, cuánto gozo, cuánta alegría trae saber que tenemos acceso por medio de Jesucristo a la presencia del Señor, a la bendita presencia de Dios. Amén. Así que el Dios invisible, ¿se hace visible por medio de quién? De Cristo Jesús. Es el único. Nosotros tenemos mayores ventajas que los que estuvieron antes en el Antiguo Testamento, porque nosotros sí sabemos que es un Cristo histórico, nosotros sí sabemos del lugar donde Él fue crucificado, donde Él venció la muerte, donde la tumba no lo pudo retener. Nosotros hemos visto y tenemos registradas los evangelios, tenemos las cartas, tenemos todas esas epístolas y aún tenemos las promesas futuras en el libro de Apocalipsis. ¿Cuánto pecado hay en no leer la Biblia entonces, hermanos? ¿Cuánto pecado hay en que no tengamos un tiempo para sentarnos a meditar en las Escrituras? Si Él es el que ha revelado al Padre, nosotros tenemos que comernos cada letra, cada línea de las Escrituras para conocer detenidamente lo que el Señor ha hecho. Lo que Él ha hecho, hermanos. Cuando tú te detienes y te pones ahí a meditar en las Escrituras como debes, el libro se abre. No se te va a abrir por media hora que escuches. Tienes que leer las Escrituras. ¿No dijo vosotros leéis las Escrituras porque creéis que ahí hallaréis vida? Entonces, amados, Cristo Jesús hace al Dios invisible visible. ¿Cómo veremos a Dios en el cielo? ¿Se imagina? ¿Ah? ¿Realmente qué dice? Que nosotros nunca podremos conocer a Dios en la dimensión que debe ser conocido, pero la grandeza de Dios, dice el Salmo 145:3, que es insondable, que es inescrutable, pero sin embargo, Cristo Jesús nos invita, amén, nos invita a conocerlo. ¿Cómo podemos conocerlo?
Mateo, eso sermón del monte, ¿no? Mateo 5:8, ¿qué dice? Eso se lo saben de memoria, creo, ¿no? El pastor lo ha enseñado tantísimas veces. Seguro que se lo saben. Bienaventurados los que limpios ¿de qué? De corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo veremos a Dios? Si nadie ha visto a Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Porque la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos son los verdaderos adoradores que busca el Padre que lo adoren en espíritu y en verdad. Son los que no confían en su propia justicia, sino que saben que son trapos de inmundicia y vienen y se arrodillan y aceptan la obra expiatoria de Cristo Jesús. Esos son los humildes, los felices, los limpios de corazón. Oh Jehová, ¿quién estará en tu lugar santo? El limpio de manos, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Quién no lo ha hecho? Todos. Pero ¿quién nos limpia de esa condición caída? Cristo Jesús. Cristo Jesús. De pronto, hermanos, es como que tú cuando encuentras esa brita del hilo que lo jalas y abres la bolsa, ¿no? Algunos han visto esos sacos que vienen amarrados, que uno está en la puntita luchando para jalar la pitita y que todo corra y se abra, ¿no es cierto? Cristo Jesús. No te vayas esta noche sin Cristo. No te vayas sin Cristo. Él es el único que puede restaurar tu comunión con el Padre. Él es el único que puede permitirte tener acceso al trono de la gracia. Él es el único por medio del cual podemos alabar y glorificar a Dios. En esto, hermanos, yo de verdad me regocijo porque muchas veces nosotros hemos dicho, Jesús es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas. Pero nosotros siempre nos imaginamos las cosas naturales, como que solamente es para ver y no tropezarme con algo. Pero Él es la luz que nos permite entender por qué es importante el arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer que separado de Él es imposible poder ver a Dios. Tú y yo solo lo podemos hacer por medio de Jesucristo. Amén. Solamente lo podemos hacer por medio de Él. El Espíritu Santo, hermanos, obra en tu corazón para que te haga ver lo importante que es la santidad en la vida del creyente. Porque los limpios de corazón, ¿qué hacen? Una vez que están limpios de corazón, ¿se vuelven a embarrar? Al ver que ven su maldad en su corazón, ¿qué hacen? Todos los días, hermanos, tenemos que estar pidiéndole perdón al Señor. Un gesto, una actitud, una palabra que no debimos decir, una ociosidad que no debimos tener, un mal pensamiento que no se nos debió cruzar. La santidad es eso, es reconocer que hay impureza en nosotros y que tenemos que venir constantemente a ser limpiados y renovados. Venir a Él, a Jesús, que está a la diestra del Padre, ¿no? Y por medio del Espíritu, ¿quién entiende las cosas del Espíritu? El Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, porque ustedes no podrían caminar sin que el Espíritu Santo los guíe a tener esa vida espiritual a la cual deben introducirse. Es asombrosa. Pero hay una comunión abierta con los que han sido limpios por medio de la sangre de Jesucristo. Los limpios de corazón, los que podrán ver a Dios, los que podrán entrar al santuario de la presencia del Señor. En Apocalipsis 22, por favor. Apocalipsis 22. Después de esto, verso 1 al 3 dice, después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Él es el Cordero inmolado, aleluya. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Wow. ¿Cuántos queremos ver esa gloria? Amén. ¿Cuántos queremos ver esa gloria? ¿Cuántos queremos ver a ese trono? Dice que estos, el 22:4, Apocalipsis 22:4, verán su rostro. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Verán su rostro. Hay una única forma, hay un único camino. Por eso dijo, yo soy el camino. Hay una única manera de ver al Padre. Aquí jamás. No tenemos ni idea cómo veremos esto allá en el cielo. No hay nada. Ahí dice el doctor Wayne Gruden que no hay ningún comentario ni libro teológico hasta ahora que pueda tratar de describir o que se atreva a dar una hipótesis de cómo será. No hay ni idea. Pero lo que sí tenemos es la promesa en Apocalipsis. Y verán su rostro. ¡Wow! Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Yo quiero, hermanos, que nosotros nos gocemos con esto. Tal vez ahora no entiendes todo lo que hemos compartido en esta noche. Cuando hablamos de un Dios, primero espiritual, y por ser espiritual, invisible. Nadie ha visto a Dios. Sin embargo, han habido manifestaciones de la presencia de Dios, pero ahora ya no hay manifestaciones, sino que el Hijo nos ha revelado al Padre, y el que ha visto al Hijo y conoce de Cristo puede ver a Dios. Porque ya no es nacido de carne ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Sin embargo, todavía, por favor, busquen 1 Corintios 13:12. Dice, porque ahora vemos por un espejo veladamente. Sin embargo, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Ahora es en parte, hermanos. Ahora lo poco que puedas haber entendido en esta noche, ve, síguelo estudiando, sigue buscando, sigue pidiendo al Señor que con su Espíritu cada vez te llene de más gracia, te limpie más la copa, limpie más tu vida, de tal manera que a medida que te santificas, de repente un día te da visiones como le dio a Pablo, ¿no? Que Pablo dice que para que no se enaltezca, Dios le tuvo que dar un aguijón en su carne. ¿Qué cosas habrá visto Pablo en esa intimidad y en esa profundidad con Dios? ¿Se acuerdan nada más el monte de la transfiguración cuando estuvo Pedro? Ya no quería salir de ahí, dijo, acá quedémonos, hagamos unas enramadas y allá el problema. No, es que el que ve la gloria de Dios, aunque sea los bordes, los vislumbra, se queda extasiado. Oh, mis amados, debe haber un anhelo profundo en nuestro corazón, una esperanza gloriosa, porque ahora, aunque vemos por un espejo, aunque Cristo Jesús nos va corriendo el velo de nuestra ignorancia poco a poco, todavía no hemos visto nada, pero lo veremos. Amén. Lo veremos, aleluya, lo veremos, contemplaremos su rostro, aleluya. Dice que cuando nos demos cuenta de que Dios es la perfección de todo lo que anhelamos o de todo lo que deseamos, amados hermanos, que Él es la suma de todo lo hermoso y lo deseable. Esas palabras me hacen recordar al pastor John Piper, ¿no? Él dice, Él es la suma de la perfección, Él es la suma de lo más glorioso y de lo más hermoso. Yo digo, el hermano se ha pasado buen tiempo estudiando los atributos de Dios, porque Él es la perfección. Hoy solamente podemos tener una idea, pero ahí le veremos. Ahí le veremos. Ahí contemplaremos su rostro. Ahí diremos, Señor, ya pasó todo afán. Ya pasó todo afán. Ya no hay nada, Señor. Le veremos cara a cara. Amén. Había un himno que cantábamos cuando algún hermano moría en la iglesia. Me acuerdo cuando mis primeros años de creyente, que decía cara a cara espero verle, ¿no? Era un corito, un himno, creo yo, ¿no? Sí, quiero ver su rostro lleno de amor, ¿no? Esa esperanza en aquel gran día. Yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar, ¿no? Sí, ese hermano debe ser una esperanza bienhechora en nosotros.
Hay un deseo futuro en nuestro corazón de que la gloria de Dios aún no la hemos visto en su plenitud, pero la veremos si perseveramos en este camino. Si en su gracia hoy más que nunca tú y yo insistimos en estudiar más a Cristo, en conocer más a Cristo, en ver su conducta, su comportamiento. Y hermanos, sus milagros nos asombran de Jesús, pero Dios sigue haciendo un milagro. Tu vida, la mía, es un milagro. Que nos haya sacado de las tinieblas a la luz es un milagro. Hermano, cuando se ora por alguien que estaba desahuciado y Dios lo trae y le permite recuperarse, tener un tiempo más de vida, es un milagro, hermanos. Yo sé que estamos orando ahora por Elsa, pero cuando yo conocí a Elsa, ella era bastante jovencita, tendría 24, 26 años. Y el diagnóstico que el médico le dio cuando fue terrible, porque su mamá de ella murió joven a los 31, 32, porque tenía un problema de insuficiencia en el corazón y era hereditario, genético. Y ella tenía la misma enfermedad. Y ya a los 28 años ella sentía ese cansancio, ese agotamiento. Y dijeron que el único camino era una posible operación y no se hacían esas operaciones aquí. Pero yo vi a Dios. Yo ya no estaba aquí en Pachacamac, pero cuando supe que ella estuvo delicada, me puse a orar y de pronto recibí la noticia que una doctora, una cardióloga se había atrevido a operar y se arriesgó y que encima este programa de gobierno que es... que ayuda en la medicina, en la salud, cubría todos los gastos de esa operación tan riesgosa, el CIS. ¿Acaso no es un milagro? ¿Acaso no es un milagro que Dios te abra puertas, que toque los corazones, que alguien se arriesgue y que un pronóstico que genéticamente estaba determinado para una vida de 31, aún nuestra hermana está aquí batallando, gloria al Señor? Y le hemos visto venir aquí, perseverar y sigue perseverando en la fe. Y hoy estamos orando, esperando otro milagro. Dios quiere, lo puede hacer. Y si no, también nos gozamos porque sabemos en quién ella ha creído. Amén. Cada milagro, hermanos, que tú ves, Dios se hace visible. En cada milagro que tú ves, en cada situación que tú ves el poder de Dios, Él se hace visible. Así que Cristo lo hace visible para nosotros. Pero cada obra maravillosa que nosotros no podemos explicar, ¿verdad? Hace visible a Dios. Que yo esté aquí predicando esta noche es Dios haciéndose visible, aleluya. Usted fue la iglesia que oraba y que clamaba cuando los médicos esperaban que muriera un día, muriera el otro, y aquí estoy, aleluya. Porque Dios vence toda circunstancia cuando Él quiere, Él se hace visible. Que esta noche Dios alumbre tu corazón. Que puedas entender que ese Dios invisible se ha hecho visible para ti a través de Jesucristo. Y que quiere seguir mostrándose y revelándose. ¿Y cómo seremos? Lo mostrará Él. Primera de Juan 3:2 dice, déjenme encontrar el pasaje. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Aleluya. Wow. Aún no sabemos, hermanos, aún no se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué esperanza gloriosa! Le veremos como Él es. ¿Cuántos tienen esa esperanza, hermanos? Si no la tenías esta noche, aprópiate. Lo veremos como Él es. No porque hay alguna virtud en nosotros, sino porque la sangre de su Hijo nos ha limpiado de todo pecado. Hemos quedado limpios y hoy podemos buscar qué andar en sus caminos y qué agradarle a Dios. Dice el Señor, hay una promesa en el Salmo 16:11. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hay plenitud de gozo. Amén. Hay una eterna dicha en la presencia del Señor.
una eterna satisfacción en la presencia del Señor. Así es que, ¿quieres ver y conocer al Dios invisible? ¿Qué tienes que hacer? Llénate de la presencia del Señor. Estudia la vida de Cristo. Llénate del Evangelio. Créele a Cristo. Amén. Jesús decía, yo he venido para revelarles al Padre. Y es que, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Es que tanto tiempo estoy con ustedes y no han visto al Padre. Hermanos, mira tu vida. Para mí, cada uno de los que yo veo aquí es un milagro de Dios. No podemos decir que no hemos visto a Dios. Ese Dios invisible se hace visible en la vida de cada uno de nosotros. Así es que, ¿quieres ver y conocer al invisible? Podemos conocerlo por medio de Cristo. Hoy podemos estar seguros, tener la esperanza segura de que lo veremos. Conclusión, Dios es invisible y no llego a comprenderlo en su totalidad. ¿Cuál es su naturaleza? Pero su amor ha hecho que por medio de Jesucristo tú y yo lo podamos conocer. Ese amor, ese insondable amor que tú y yo no entendemos, es el que nos ha permitido tener ese conocimiento de Dios. Así que debe ser nuestra mayor motivación el saber que un día le veremos, que estaremos a su presencia, que el mismo Dios del cielo nos llenará de él. No hay excusa. Romanos 1:20, las cosas invisibles de Dios se han hecho visibles por medio de las cosas que Él ha creado. Claramente, todas esas cosas Dios las ha revelado. ¿Puedes entender ahora mejor Romanos 1:20? ¿Cómo es que desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios se han hecho visibles? Yo me imagino, ¿no? ¿Cómo sería para Noé cuando nunca llovió y de pronto llovió torrencialmente? ¿Cómo sería para el profeta Elías cuando hizo hueco alrededor de la zanja, lo llenó de agua, después de que habían bailado, se habían cortado los profetas de Baal, pero sin embargo el profeta Elías solo inclinó el rostro, sepan quién es Dios. Y ¡fu! Cayó fuego del cielo. Y a pesar que le había hecho llenar de agua alrededor, hasta el agua fue lamida por el fuego. Todas las cosas que hay en el mundo muestran las cualidades de un Dios invisible. Su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Padre, te damos gracias en esta hora. No tenemos excusa delante de ti, Señor. Si hoy podemos percibir las cosas espirituales es gracias a tu Hijo Jesucristo. Si hoy puedes correr el velo de nuestra ignorancia es gracias a tu Espíritu Santo que está morando en nosotros, que las arras, la garantía de nuestra herencia. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a conocerte y a comprender y a entender cada día más tu santa, bendita voluntad, para poder obedecer tus mandamientos, para poder ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, para poder exaltarte, Señor, y regocijarnos y alegrarnos en ti, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanas y mis hermanos. Estamos aquí aprendiendo cada noche, Señor, en el nombre de Jesús. Anima, estimula, alienta a los que están trayendo, Señor, papel y lápiz para anotar, para aprender, para conocerte más. Bendícelos, multiplícales el esfuerzo, Señor. Dale salud, Padre, en el nombre de Jesús. Visión, si es que están con medidas cortas de vista, Señor. Que vean un milagro en sus vidas, ahora que quieren conocerte y entenderte, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Entonces, un milagro cada día en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis amados.